Hoy hablaremos de Voltaire y particularmente de un amor de Voltaire. Nos cae bien Voltaire a pesar de ser un hombre más bien áspero, con algunos defectos que por ahí nos escandalizan un poco, ¿no? Era intolerante en algunos de sus obras. Voltaire se llamaba, como saben ustedes, François-Marie Arouet. Nació en 1694 y, como hemos dicho recién, era un hombre áspero, escribía de un modo que podía llegar a molestar, de modo que cada vez que enviaba una obra, unos versos a su editor, estaba temiendo que lo metieran en cana, ¿no? En 1717, la publicación de una sátira sobre la aristocracia hizo que lo encanaran sin juicio en la Bastilla durante 11 meses. Allí, en la Bastilla, se volvió todavía más agudo. Escribió: mis textos se pronunciaron desde entonces con una exactitud milimétrica que me dejaba a pocos pasos de las mazmorras, pero para no volver a entrar. Es curioso, se nota en las citas que hacemos en este programa, ustedes lo habrán notado, cómo se ha cuidado. Pero el lector no puede menos que percibir, aún detrás de sus cuidados, y justamente favorecidos por esos cuidados, una enorme ironía. Lo que volvió a llevarlo a la cárcel, al amigo Voltaire, fue su relación con una muchacha, en realidad. Se convirtió en amante de Adriana Lecouvreur, una actriz, ¿no? Y su protector, el protector de Adrián, el caballero de Rohan, lo molió a palos a Voltaire y lo mandó otra vez a la Bastilla, por hacerse el piola con Adrián Lecouvreur. Bueno, no está mal esto, ¿no? Que lo metan a uno preso por escribir giladas es una cosa. Ahora ir en cana por hacerse el vivo con una actriz, ese es un poco mejor. Es un poco mejor. Después de salir de la Bastilla, se exilió en Londres y allí se convirtió en discípulo de John Locke y se hizo empirista. Cuando llegó a Francia, en 1726, era un hombre rico, había especulado Voltaire en el negocio de las viviendas y ganó mucho dinero en ese asunto. En 1733 conoció a una chica de 27 años llamada Émile de Breteuil, era marquesa de Châtelet. Y Émile era hermosa. Él ya había cumplido 39, parece que era muy coqueto Voltaire en aquella época, usaba un polvo perfumado para el pelo, esencia de jazmines, llevaba guantes blancos, a veces los llevaba puestos, a veces los metía en una cajita dorada, era un lechuguino. Y Emilia había nacido en 1706, era hija de un alto oficial de la corte, se había educado en París de forma poco común entre las muchachas, tanto es así que sabía inglés, latín e italiano, y se había graduado en matemáticas y física con el único propósito de estudiar las estrellas. En 1725, Émile se había casado con el marqués de Châtelet, que aunque procedía de una familia noble, era un sujeto de medios limitados. Ahora bien, en una fiesta, Voltaire conoció a Emilia. Fueron presentados por el duque de Richelieu. Recuerden ustedes, aquel famoso amante del que hemos hablado, un hombre que tuvo innumerables mujeres, y en esos tiempos era amante justamente de Emilia, pero se la quería sacar de encima, ¿no? Entonces la presentó a Voltaire. La cosa fue así. La fiesta era en la casa de Richelieu, y Richelieu invitó a todos los asistentes a salir para ver unos fuegos de artificio. Y le dijo a Voltaire que se quedara adentro y que él retendría a Emilia hasta el último momento. Cuando todos salieron, Richelieu se la presentó, y después se fue. Y Voltaire y Emilia se quedaron solos, hablaron algunas cosas, en fin. Escribió Voltaire de este encuentro, dice así Voltaire: grato fue que al poco nos invitamos mutuamente a caminar en sentido opuesto a los fuegos de artificio, más hacia otros fuegos. Digamos que se hicieron amantes ahí nomás.
En 1734 Voltaire y la marquesa hicieron pública su relación porque fueron juntos a la boda de Richelieu y la princesa de Guise. Los dos amigos debieron partir al día siguiente al exilio. Parece que uno de los príncipes de Guisa desafió a batirse al duelo a Richelieu por considerar que el linaje del esposo era demasiado bajo para casarse con un miembro de su familia. Voltaire intentó detener la disputa, pero Richelieu disparó, mató a su oponente y los dos tuvieron que salir rajando. Se fueron a un campamento militar en Alemania, pero Voltaire le prometió a Emilia que iba a volver pronto. A todo esto el marqués de Châtelet, el marido de Emilia, no decía nada. Al poco tiempo Voltaire le escribió a Emilia, le pidió resguardo en el castillo de los Châtelet, ahí en la frontera de Champagne. Ella consultó al marido, al marqués, y el marido aceptó tenerlo, al pensador Voltaire, en su casa. Y así vivió 15 años Voltaire. No 15 días, 15 años. Se quedó 15 años. Al principio los tres tuvieron que superar los embates de los nobles parisinos e incluso de los padres de ambos esposos, que se consideraban humillados ante esa relación. El marqués intercedió por su esposa y convenció a sus parientes de que él consideraba a Voltaire un genio del que no era oportuno apartarse, ¿no? Estaba orgulloso de que su esposa hubiera elegido y hubiera sido elegida por una compañía tan eminente como la de Voltaire, y hay que decir que había algo más que su aprobación. Voltaire, por medio de un préstamo a largo plazo, hizo posible la restauración del castillo, que estaba medio en ruina. Habrá de recordarse que el marqués de Châtelet andaba medio en la vía y que Voltaire tenía guita. Emilia decoró la casa, mientras que Voltaire construyó una galería, adquirió una costosa colección de instrumentos científicos, también acondicionó un ala para Emilia y para él. El marqués no se opuso, ¿no? Solo para callar a algunos, el marqués contrató a un sacerdote residente para oficiar los servicios que los tres debían llevar adelante antes de la cena. La influencia de Emilia sobre el pensamiento de Voltaire fue notable. Emilia despertó el interés de nuestro Voltaire en la física de nuestro amigo Isaac Newton. Y Voltaire llegó a creer que Newton era el hombre más importante que jamás hubiera existido, lo cual es probable. En 1736 comenzó un trabajo junto a Emilia que se proponía hacer más accesible la física de Newton. Después de que las autoridades francesas le negaron el permiso de publicación, pudieron darlo a conocer ese trabajo, en Ámsterdam, como elementos de la filosofía de Newton. Las autoridades amenazaron a Voltaire con la prisión. Emilia guardó los papeles bajo llave y se opuso a que se publicaran sus pensamientos radicales sobre la naturaleza de Dios. El marqués también cuidaba este asunto. A través de sus contactos en la corte, intercedió por Voltaire y logró que se suspendieran algunos procesos. Pero Voltaire siempre siguió espiado por la guardia secreta y cualquier cosa que escribía era sopesada minuciosamente para ver si se lo llevaban o no se lo llevaban en galera. Pero algo vino a romper aquella armonía de tres, ¿no? De Emilia, Voltaire y el marqués. Aparecieron un cuarto y un quinto personaje. El triángulo vino a hacerse cuadrángulo y pentágono. Federico II de Prusia, saben ustedes, quiso llevar a Voltaire a su corte, pero los halagos del rey, incluidos costosos regalos, fueron insuficientes ante la insistencia de Emilia para que Voltaire se quedara a su lado. De todos modos, Voltaire se alejó de Emilia y del castillo para convertirse en amante de su sobrina, María Luisa Denis. En 1745, no Emilia, sino el marqués, le escribió a Voltaire una carta en la que decía casi a modo de ruego, confío absolutamente en que nunca dejaréis a Madame de Châtelet, el marido, porque Voltaire en ese momento andaba con la sobrina del mismo. En 1747 Emilia estaba ocupada en su trabajo más importante, una traducción comentada de la obra de Newton, Principia Matemática, y ya era consciente Emilia de que el corazón de Voltaire no era para ella sola. Por esos tiempos, Emilia y el marqués
se fueron a pasar unos días al castillo que Enrique II le había regalado a Diana de Poitiers. Se lo había regalado 2 siglos antes, ya claro, ¿no? Pero no creen qué cosa. Allí Emilia tomó un nuevo amante, el marqués de Saint-Lambert. Tenía 32 años, era un hombre de mucho éxito entre las damas, tenía fama de excelente duelista, de buen escritor, y esta vez el marqués de Châtelet no se enteró. Cuando volvieron al castillo de Châtelet, la situación era la siguiente. Emilia, por supuesto, junto al marido, recibía las visitas secretas del Saint-Lambert y las cartas de Voltaire. Expresaba su deseo de volver a incorporarse a esa casa. Y sucedió entonces algo. Voltaire llegó un día al castillo sin previo aviso y se la encontró a Emilia junto al Saint-Lambert. Pero en la pieza los encontró con las manos en la masa. Tanto es así que cuando apareció Voltaire, el Saint-Lambert salió corriendo desnudo, envuelto en una sábana, por un pasillo. Ella le juró a Voltaire que todavía lo amaba. Voltaire no mostró celos y fue hasta la habitación que le correspondía. A los pocos días, Emilia obtuvo el permiso de Voltaire para que Saint-Lambert se uniera a ellos. Ante el desconocimiento del marqués de Châtelet, del nuevo tipo, podríamos decir que había 2 ménages à trois. Voltaire, Emilia y Saint-Lambert, y Voltaire, Emilia y el marqués de Châtelet. Bueno, pasó algún tiempo, Voltaire se dedicó solo a sus escritos, el marqués de Châtelet a viajar y Emilia a encontrarse con Saint-Lambert. Y entonces apareció un problema. Emilia quedó embarazada. E inmediatamente se lo contó a Voltaire. Y Voltaire, que no se acostaba con ella desde hace algún tiempo, sabiendo que el marqués de Châtelet se había ido hacía varios meses, y que seguro la mina estaba embarazada de Saint-Lambert, ideó una estratagema. Cuando regresó el marqués de Châtelet, Emilia y Voltaire lo colmaron con todo tipo de agasajos. Ella lo recibió con un vestido escotado, cubierta de diamantes. Voltaire contó historias picantes. Y cuando llegó la hora de acostarse, dejó a solas al matrimonio. Durante las 3 semanas siguientes, el marqués y la marquesa actuaron como si recién se hubieran conocido. Pasado ese tiempo, ella informó a su marido que iba a tener un hijo. Saint-Lambert suspiró, se retiró de aquel lugar para siempre. Voltaire se distanció. En 1749 dio a luz, al poco tiempo murió. Al escuchar la noticia, Voltaire llegó desesperado hasta la puerta del castillo. Allí tropezó, rodó por las escaleras, se golpeó la cabeza con una losa, estuvo a punto de morir, pero pudo recuperarse. Se quedó junto al viudo marqués de Châtelet durante un mes. Los dos penaban juntos. A los 55 años, Voltaire estaba convencido de que no sobreviviría mucho tiempo a Emilia. Sin embargo, vivió 30 años más. Incluso los 30 años los vivió junto a Madame Denis, su sobrina. Cuando Voltaire murió, ella vendió los papeles de Voltaire a Catalina de Rusia, la sobrina. Y así termina esta historia de Emilia Châtelet, el marqués de Châtelet, de Voltaire y de Saint-Lambert. Para no hablar del quinto personaje, que es Madame Denis, la sobrina de Voltaire. Linda historia, ¿no? Linda historia de este hombre al que siempre lo hemos visto un poco alejado de estas cuestiones. No hemos contado muchas historias de Voltaire amante. Más bien nos hemos solazado con sus odios religiosos, con su desprecio por el cristianismo, con su incluso con las maniobras que hacía para que este desprecio no se notara, etcétera, etcétera. Pero y además con su enorme talento. Pero no lo tuvimos como uno de nuestros habituales personajes de la vida galante de la corte de Francia, y ciertamente lo fue. ¿A quién dedicar esto? A todos estos personajes que me resultan bastante simpáticos. Empiezo por aquella actriz después olvidada, ¿no? Adrienne Lecouvreur, que lo hizo ir preso a Voltaire.
Una mina que te haga ir preso está bien. Yo suelo usar ese giro, ¿no es cierto? Vamos todos presos. Sí, sí, sí. Queriendo decir que nos va a cometer una pasión tal que va a venir la policía y se necesitará de la fuerza pública para que cesemos de ejercer nuestra función. Además, Alejandro, usted suele decir que hay dos cosas importantes en la vida, son el amor y el conocimiento. Y un hombre que lo lleva hasta tal punto de pasar ambas cosas, que es capaz de ir a la cárcel por ambas cosas. Fue por el conocimiento primero y por el amor después. No, y voy ejerciendo una verdadera transgresión, no una transgresión de los tontos, sino una transgresión del pensamiento, ¿no? Molestando los más agudos. Ahí te dijo. Y bueno, desde luego se lo dedicamos a Emilia de Breteuil, la marquesa de Châtelet, al querido amigo Châtelet, Arsène Lambert, un hombre que sale corriendo por un pasillo desnudo envuelto en una sábana, es un hombre que algo tiene dentro del espíritu. Y a la sobrina de Voltaire, una relación un poco incestuosa acá entre nosotros, pero vaya a saber de qué manera era sobrina, y a lo mejor es un decir. Te presento a mi sobrina, la conocí, sí, fue sobrina mía la semana pasada. Bueno, me gustó mucho esto, me gustó mucho. Acá, una vez más, como hace algunos días, descubrimos que hay mucha picardía, mucho erotismo, mucha pasión, quizá no tanto amor. Quizá digo porque sufrió Voltaire y penó junto al hombre. Lo que no hay es el deseo de posesión y no hay tampoco el deseo de hacer sufrir a nadie, o por lo menos eso no sucede en un grado. Parece que nadie ha sufrido, que todos se han cuidado mutuamente. Pero es la falta justamente del deseo de posesión lo que más nos asombra, ¿no, Alejandro? Sí, de estas historias. Asombra mucho. ¿Con qué vamos a ilustrar esto? Bueno, este doble triángulo, me gustó esta idea del doble triángulo, el doble ménage à trois. No hay tango sobre dobles triángulos, verdaderamente. Tendría que haberlo, pero serían tangos complejos. La primera parte, que es la explicativa, duraría muchísimo. Creo que en los tangos la primera parte explica la situación. El tango clásico explica la situación en la primera. Cuando despertaba de dormir la mona, le estamos explicando. Entonces fijó que la mina se había ido. Le preguntó al vecino y dijo que con uno de montas. Y después viene la consideración, pucha con la rubia. Y en la primera bis viene siempre un agregado. Por eso me gustan las primeras bises de los tangos. Porque es lo que no... Es el toque personal del autor, del sujeto esencial. Y es lo que menos se espera. No hay tangos de eso. Pero hay tangos cuyo título puede señalar algún momento de esto, que se han distanciado algunas veces Voltaire y Emilia. Y entonces el tango Tenemos que abrirnos, bien puede señalar una frase de nuestro querido Voltaire. Especialmente cuando la mina queda embarazada y Voltaire le dice, tenemos que abrirnos, antes de producir ese encuentro, ese picante encuentro con el marido. De todos modos, usted me dirá que la letra del tango Tenemos que abrirnos es más bien una invitación a la ruptura de un matrimonio que ha llegado a una crisis, como se verá ahora. No importa, lo que nos interesa a nosotros son los títulos de los tangos. Tenemos que abrirnos, pues, es el tango que canta Carlos Gardel digo, dedicado a otros, iba a decir coterráneos, pero se me va a venir la provincia oriental encima. Carlos Gardel canta para 3 franceses, que son 4 en realidad. El tango Tenemos que abrirnos. Adelante, don Carlos, y dése usted Voltaire por principal
homenajeado una vez más.